Muy buenas noches con cada uno de nuestros participantes, darles la bienvenida y en esta oportunidad vamos a esperar unos minutos todavía a que puedan seguirse uniendo a la reunión y de esta forma poder comenzar. Muy buenas noches con nuestro público presente. En breves momentos estaremos iniciando.
Muy buenas noches con nuestro público presente. En breves momentos estaremos iniciando. Bien, muy buenas noches. Damos la bienvenida a nuestra apertura de las sesiones internas Noise segunda temporada 2024. Un saludo cordial a cada uno de los integrantes del Círculo de Estudios Novandi Juris Ciencia y a todo nuestro público presente en esta maravillosa noche. A continuación, invitaremos a nuestra coordinadora general Sandra Lorena Camavilca Mori para brindarnos el discurso de apertura de esta brillante sesión de ahora en adelante. ¿Se me logra escuchar? Por favor, me van confirmando. Sí se escucha. Buenas noches. Gracias, Sandra. El espacio es todo tuyo.
Buenas noches, queridos participantes, a todos los colegas presentes, todos los participantes que tenemos esta noche. Me alegra mucho darles la bienvenida a la apertura de las sesiones internas del Círculo en este periodo 2024-2. Estoy emocionada por comenzar este viaje con ustedes, también explorando y aprendiendo nuevas aventuras juntos, ¿no? Su presencia y participación son esenciales para que nuestras discusiones sean productivas y para que podamos crecer como grupo. También espero que se encuentren estas sesiones tan enriquecedoras como yo y que nos acerquemos a nuestros objetivos comunes. Cabe recalcar que al final de todas estas sesiones vamos a tener un pequeño presente para todos los participantes quienes están activos durante todas estas sesiones. Entonces, les pediría cordialmente que todos puedan ser partícipes y activos durante todas las sesiones que están acordadas a lo largo de este año y que al final puedan recibir su presente correspondiente. Bueno, sin antes agradecer en este caso a nuestro ponente el día de hoy, a Brad, y también a la moderadora Beatriz. Muchas gracias por su presencia y espero que esta reunión sea fructífera. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Estas han sido las palabras de la coordinadora general y asimismo daremos pase a nuestra coordinadora académica, Danitza Lisbeth Alvarado Ochoa, para que pueda otorgarnos sus apreciaciones. Danitza, el espacio es todo tuyo. Muy buenas noches con cada uno de los presentes, magnos integrantes del Círculo de Estudios Novandi Yuricientia. Es para mí un honor dirigirme ante ustedes y también ante su digna presencia, ¿no?, que hoy nos acompaña. Veamos, en primer lugar, darles la bienvenida al inicio de las sesiones internas. Estas sesiones internas se irán dando a lo largo de lo que resta del año, por eso es el periodo 2024-2. Y en esta oportunidad vamos a solicitar mucho compromiso de parte de cada uno de los integrantes del Círculo de Estudios y precisamente ante ello se han elaborado incentivos, ¿no?, de los cuales ya nuestra coordinadora general les iba hablando, que es justamente el hecho de otorgar incentivos al deber, en honor al deber, regalos a quienes estén participando constantemente y con su vasta asistencia. De esta forma, chicos, yo de verdad espero que aprovechen cada una de las sesiones que se den dentro de estos espacios, desde el punto de vista del derecho más que nada, ¿no?, poder interesarnos sobre lo que está, en realidad, sobre todo lo que el derecho ofrece, porque en realidad es bastante vasto, bastante amplio y tener una perspectiva adicional nunca está de más. En esta oportunidad hemos iniciado con las sesiones internas que van a empezar desde lo más introductorio de cada rama del derecho, ¿no?, en este caso penal y civil concretamente. Y vamos a tratar de, quienes ya hemos pasado estos cursos, de poder repasar al respecto, de poder tener más clara la línea académica que debemos seguir dentro de nuestros estudios y de la misma forma, como dijo Sandrita, hacer nosotros fructíferas las sesiones, ya sea participando, ya sea preguntando, lo cual es muy bueno para nuestro crecimiento. Y yo sé, por ejemplo, que ponentes que tenemos como Brad hacen muy buenos trabajos, hace una dinámica muy presente, por así decirlo. Entonces va a solicitar la participación de cada uno de nosotros. Entonces, ante ello, chicos, nosotros hay que demostrar interés en cada paso que demos para no desanimar a quienes sí estén animosos a poder apoyarnos, ¿no? En este otro aspecto, también recalcarles que las sesiones internas van a ser un espacio en los cuales vamos a aprender a desenvolvernos, ¿no? Se inicia siendo moderadores quizás y con el tiempo vamos siendo ponentes, perdiendo el miedo, que ya es muy difícil. Entonces yo les invito a cada uno de ustedes a poder arriesgarse en estos primeros pasos y de la misma forma poder soltarse, ¿no? No tener miedo, chicos, y nada, que aquí, como bien saben ustedes, Nois es una familia y siempre lo ha sido para cada uno de nosotros y pueden contar en todo aspecto con nuestro apoyo, ya sea en el grupo de WhatsApp también, solicitando cualquier tipo de escritos, etc. Y ya, chicos, eso es todo. Bienvenidos y disfruten la sesión.
Gracias, Danitza. Gracias, Sandra. Estas han sido las palabras de nuestros coordinadores. Al mismo tiempo, tenemos el agrado de comenzar estas jornadas académicas con la presencia de nuestro magnánimo ya conocido integrante del Círculo de Estudios. Estamos hablando de Brad Espinosa González. Asimismo, vamos a conocer su hoja de vida del ponente de esta noche. Es actual estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, miembro activo en el Centro de Estudios Escuela de Juristas. Realizó diplomados en Derecho Penal General, Teoría del Delito en LP. Además, es ponente nacional sobre temas relacionados con el derecho penal y procesal penal. Y finalmente, cursos y diplomados en Derecho Penal y Procesal Penal. El tema que hoy nos trae a disertar es Teoría de la Pena. Como parte del inicio del temario de Derecho Penal de estas sesiones internas, NOIS 2024, segunda temporada, recordamos a todo nuestro público, por favor, al final de la disertación, que cada uno de nosotros pueda conducirse con respeto ante la interacción con el ponente. Es por ello que podrán levantar la mano quienes desean absolver preguntas de forma inmediata o anotar sus preguntas a través del chat del Meet, puesto que dispondremos de un espacio de tiempo exclusivo para poder atender sus dudas. Sin más preámbulos, vamos a darle el respectivo pase, deseando una fructífera jornada para cada uno de nosotros. Brad, el espacio es todo tuyo. Bien, buenas noches con todos. Disculpen que estemos comenzando un poco tarde, me parece que nos hemos retrasado con algunos puntos, pero nada, ¿pueden proyectar las diapositivas, por favor? Ahorita lo presento, Brad. Ya, está. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por favor, mucha interacción. Estoy presto a todas las preguntas. Creo que ya todos me conocen. Hoy vamos a hablar de un tema un poco interesante con respecto a las teorías de la pena. Es un tema introductorio. Les comento que es un tema muy importante porque considero yo, y siempre se los he inculcado a la gran mayoría de personas que ya me conocen, creo que no ubico mucho a alguna de las caras aquí, pero yo tengo una inclinación particular con respecto al derecho penal general. Les comento como introducción previa en lo que las chicas proyectan las diapositivas. Yo cuando ingresé al derecho penal, yo no sabía de dónde partir. Es más, cuando estaba en el derecho como tal, no sabía de dónde comenzar ni qué temas abordar. Y ahí es donde propiamente vi conveniente eh, ver un poco más de derecho penal, que considero yo es mi rama primigenia, es mi rama a la que más me oriento. Acá ven a Jaecita, por ejemplo, a la misma Ñúrica, un poco a Danitza, son chicas con las que más he interactuado por el tema académico, incluso a Pedrito, ahí está. Yo me aboco un poco más al derecho penal, pero siendo consecuente, ¿no? Y siempre lo voy a recalcar. No es lo mismo hablar de objeciones, no es lo mismo hablar de juicio oral sin que nosotros conozcamos qué es el derecho penal en sí. Entonces es muy necesario que nosotros nos vamos y veamos la raíz de dónde nace todo esto. Y es por eso que la teoría del delito es muy importante. Me parece excelente la idea de los coordinadores que propongan este tipo de hechos. Ya está, me parece que está, pero solamente en la parte pequeña. O si quieren yo lo proyecto, no hay ningún problema. Mm, Sandrita, solamente sale la pantalla así en general, no sale para proyectar. Está presentado en mi laptop, pero parece que no comparte. Y si lo compartes, Dani, si lo compartes tú.
Mm, ya, en general, seguimos abordando con el mismo tema. Cuando nosotros hablamos del derecho penal general como tal, hablamos de las teorías del delito, hablamos de las consecuencias del delito, hablamos en general de cuál es la esencia del derecho penal. Miren, cuando nosotros hablamos del derecho, yo creo y considero que el derecho penal es una de las ramas más importantes del derecho, porque probablemente sin esta rama, llámese el derecho penal, no hubiéramos abordado tanto en el avance del derecho en general. Les comento, y vamos a la práctica, y parece que las diapositivas van a demorar un poco, pero eso no inhibe que nosotros avancemos. Cuando nosotros hablamos del derecho penal en general, el derecho penal y nosotros como sociedad, ¿de dónde nacemos? Nacemos de propias civilizaciones en general. ¿En qué sentido? Cuando nosotros y el hombre empieza a vivir en convivencia con los mismos, con los suyos, llámese en este caso a las personas, el derecho penal aplica en ello. École, ahí va bien. La siguiente diapositiva, por favor. Cuando el derecho vive, o bueno, el hombre vive en sociedad, entendemos nosotros, la parte de arriba te está saliendo el WhatsApp, hija. Cuando nosotros vemos del derecho penal partir hacia dónde va, tenemos que irnos a la raíz, en el hombre, en la humanidad. Cuando el hombre empieza a vivir en sociedad, es ahí es donde se crean los problemas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el hombre de la prehistoria, cuando hablábamos propiamente de la caza, entendíamos que el hombre tenía que buscárselas e ingeniárselas por sobrevivir, ¿correcto? Entonces es ahí donde el hombre peleaba y buscaba muchos beneficios para su propia persona. Entonces, el hombre dentro de todos esos mínimos actos de sobrevivir y subsistir, entraba en confrontaciones con ciertas personas, en este caso entre humanidades. ¿Qué es lo que necesita la persona para que se desarrolle? Necesita vivir en convivencia, ¿correcto? Necesita agruparse entre sí para que puedan formar, en este caso, especies de tribus, comunidades, llámese población. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de la historia nosotros conocemos que el hombre ha tenido por inicial problema, creo yo, el tema de las tierras, el tema de la convivencia, el tema de los alimentos. Entonces, cuando el hombre empieza a desarrollarse, el hombre empieza a reproducirse, ya tiene una comunidad en específico. Y entonces el hombre y las comunidades y las poblaciones empiezan a batallar entre sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no siempre estas batallas han sido justas. Muchas de las batallas a través de la historia, en general, todas han sido injustas, si es que nosotros nos ponemos a pensar. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que para esto las personas, o en este caso, ya han empezado a tener jefes de tribus que ya ponían la condición de tal y decían, oye, hay que poner un orden a esto, ¿no? Que al parecer no estamos relacionándonos bien. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos normar ciertas cosas. Es como que digamos, oye, yo tengo mi tribu A y esto me pertenece, todo Cerro de Pasco me pertenece a mí. Y la tribu B y el jefe de la tribu B dice lo mismo. Entonces, hasta ahora sigue esa misma noción de tratar de normar ciertas cosas. Y para eso nosotros tenemos entidades ahora mismo, que le podemos llamar una cierta razón de legisladores, ¿correcto? Entonces tenemos a los legisladores, llámese en este caso al Estado. Bien, tenemos dos posiciones que ya dos juristas, y ya entrando más al tema en específico, tenemos a dos juristas que han trascendido mucho dentro de la teoría del delito, el derecho penal, la doctrina, la dogmática, que es Claude Roxin y el doctor Gunther Jacobs. Estos maestros en el derecho penal han hecho que nosotros avivemos más la cierta posición con respecto a la evolución del derecho. Por ejemplo, Claude Roxin postula una teoría interesante que habla que el derecho penal es el protector de bienes jurídicos. Y Gunther Jacobs, contradictoriamente, dice que el derecho penal protege la norma. ¿En qué sentido? En el que Claude Roxin nos dice que el derecho penal es protector de bienes jurídicos. Cuando nosotros hablamos de un bien jurídico, ¿alguien tiene alguna idea particular de qué es un bien jurídico?
nosotros hablamos de bien jurídico como cierta condición de algo que protege, en este caso, el derecho penal. Digamos, ¿cuál sería el bien jurídico en general del delito no sé, de homicidio? Estaremos hablando del el bien jurídico protegido sería, en este caso, la vida, ¿no? Podemos hablar de ciertos bienes protegidos, pero lo que Clau Roxin nos señala en su máxima expresión es que el derecho penal va a proteger estos bienes jurídicos y va a decir que el derecho penal es propia y puntualmente necesario para que proteja estos bienes jurídicos. O sea, centrándonos así que el derecho penal y su pena sería lo necesario para que mantengamos una correcta armonía en el desarrollo de nuestra vida. Caso similar y contrario, creo yo, postula Gunther Jacobs, que Gunther Jacobs hace un análisis muy interesante que a la vez no sé si sea correcto, pero después postula una teoría tripartita que es más interesante, que nos habla que el derecho penal protege a la norma. ¿En qué sentido en el que protege a la norma? Que el derecho penal busca que nosotros vivamos en armonía, pero puntualmente en el momento en el que protejamos la norma. ¿En qué sentido? En el que nosotros hagamos caso a lo que puntualmente nos establecería la norma. Siguiente diapositiva, por favor. Entraríamos a ver a lo que nos dice Gunther Jacobs, y esta es una teoría tripartita, pueden llamarle el triángulo de Jacobs, la pirámide, lo que ustedes quieran, pero Jacobs postula que la sociedad vive en armonía en base a tres ejes, puntuales, sin duda alguna. Entonces Jacobs nos dice, oye, un momentito, que para que la persona o la comunidad, la sociedad en general viva en armonía, tal cual establece y quiere el derecho penal, tiene tres elementos puntuales: las personas, las normas y la sociedad. Y ustedes dirán, oye, Brad, pero ¿por qué las personas, la norma y la sociedad? ¿Qué de consecuente tiene ello? Y es muy simple, que las personas necesitan de las normas para que puedan vivir en sociedad y que esta sociedad pueda normar adecuadamente la fiel y tranquilidad convivencia de las personas. ¿En qué sentido? En que todos nosotros vivimos en comunidad, somos personas como tal, pero para que nosotros vivamos en armonía necesitamos de ciertas normas, necesitamos de que estas normas nos limiten y nos digan, oye, esto está permitido, pero esto tampoco está permitido. Y que estas normas estén adecuadas para que nosotros vivamos en sociedad y que este triángulo se pueda surgir en una cierta parte de un círculo, ¿correcto? Entonces, a mí me parece que esto es una teoría acertada hasta ahora, porque sin sociedad no hay personas y sin personas no hay normas. O sea que estos tres dependen de sí. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya adentrándonos al tema en general, vamos a ver algo muy particular. Siguiente diapositiva. Bien, el control social. No sé si ustedes han escuchado el control social o cuál es un tema del control social o en qué consiste el control social. Pero el control social, chicos, son los mecanismos que tiene el Estado para que nosotros vivamos en armonía. En general, muchas de las ramas del derecho buscan que nosotros vivamos en armonía, no necesariamente buscan que nosotros sancionemos ciertas conductas o no. Obviamente tenemos recursos y mecanismos que nos establecen en nuestros catálogos normativos, que hay ciertas sanciones para muchas actividades en general, pero el derecho busca, y en este caso nuestra entidad estatal, llámense legisladores, busca que nosotros vivamos en sociedad, en una armonía. Entonces, cuando nosotros hablamos del control social, es el conjunto de recursos de los que dispone una sociedad para asegurar los comportamientos de sus miembros y que estos sean conformes a las reglas que tiene y a los propios principios que establecen una legislación para que nosotros vivamos en sociedad. Cuando nosotros hablamos de control social, muchachos, tenemos dos tipos de controles sociales. Tenemos el control social, control social informal, y tenemos el control social formal. El control social informal, en este caso, tenemos a uno muy particular, que sería nuestra familia, las normas sociales, la religión. Por ejemplo, ayer, me parece que anteayer tenía una conversación con una amiga en donde hablábamos de religión y
Particularmente yo tengo mis posiciones con respecto a la religión y creo que todos tenemos nuestras posiciones con respecto a la religión. Pero es una forma de control social informal, porque cuando nosotros hablamos de religión, es lo que moralmente está aceptado y lo que moralmente no está aceptado. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una actitud y un comportamiento que adecuadamente y socialmente no está aceptado, por ejemplo, sería, no sé, pues el hecho de tirar basura, la contaminación, si alguien me dice que que por ejemplo la infidelidad es un delito, pues hay muchos de aquí que ya estarían condenados, ¿no? Pero de una u otra forma, nosotros adoptamos ciertas posturas con respecto a la religión y a la familia y a lo que moralmente está aceptado. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la familia, tenemos ese tipo de control informal desde muy pequeños, porque nuestros padres, por lo general, nos implican y nos ayudan y en cierta forma nos motivan a ser buenas personas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, los papás siempre te dicen, oye, ese lápiz que tú has traído a la casa no es tuyo, entonces devuélvelo, ¿no? Lo que tú estás haciendo está robando prácticamente, estás hurtando. O no sé, cuando el papá te dice, oye, no, le has pegado a tu compañerito, no, no se hace eso. Incluso cuando nosotros vemos los comentarios que realiza nuestra familia y nos dice qué es lo que correctamente está bien y correctamente está mal, ¿no? O incorrectamente. Entonces nosotros tenemos un control social informal por parte de nuestra familia, llámese religión, sociedad en general, porque si nosotros nos vamos a campos mucho más amplios, tenemos que ver, por ejemplo, lo que socialmente está aceptado, por ejemplo, en la China y lo que socialmente está aceptado en la India o quizás aquí en Latinoamérica. Entonces son formas que el Estado y la propia familia nos brinda a nosotros. Esas son formas de que nosotros nos conduzcamos como buenas personas en sociedad. Pero razón distinta tiene que ser el control social formal que implica y nos da la sociedad como tal, pero a través de sus legisladores. Cuando nosotros hablamos de nuestros legisladores, entendemos que, si bien es cierto, tenemos una orientación de control informal por parte de nuestros padres, comunidad, etcétera, pero este control social, pues digamos, no te va a meter a la cárcel o no te va a poner una reparación civil, no te va a imponer un control de biométrico para que tú firmes, no te va a dar una imposibilidad de salida del país. Lo que te da el control social formal, en este caso, te lo da el derecho penal. Y cuando nosotros hablamos del derecho penal, y esto es por eso es que estas sesiones son introductorias, es para que nosotros entendamos de dónde nace la pena, por qué es necesaria la pena para que las personas puedan vivir correctamente en sociedad y por qué el derecho penal funge e implica tantas necesidades punitivas con respecto a la sociedad en general. Porque si bien es cierto, nosotros nos abarcamos en la realidad, hay muchas veces que pues moralmente está aceptado muchas cosas, pero moralmente también hay otras que no, pero no implica que estas te lleven a la cárcel. Pero por eso es que funge un poder muy especial el derecho penal. Bien, cuando nosotros hablamos del poder penal, estimados compañeros, doctores, amigos, es el ejercicio de la coerción estatal que se manifiesta a través del sistema penal que tiene nuestro derecho. Es el sistema penal y este propiamente está conformado por un conjunto, digámosle, de agencias, actividades que intervienen en la creación propiamente de un conjunto de podemos decirle sanciones y aplicación, por ejemplo, en un tema de criminalización primaria, criminalización secundaria, de las normas penales y propiamente está integrado por agencias de control penal, ¿no? En este caso, ¿cuáles serían nuestras agencias de control penal? Los policías, los jueces, los fiscales, los procuradores y propiamente los sistemas penitenciarios. Por ejemplo, ahora si cae en boga y tiene un tema muy polémico, que ahora los policías, por ejemplo, van a tener el control de las diligencias preliminares. Yo no sé, en lo particular no creo que una persona con mínimos estudios pueda asumir tal rol, ¿no? Pero es una discusión que vamos a tener que tener en un momento adecuado.
Pero así fuera, la policía ejerce también su control social de una u otra forma, ¿no? Porque los policías también, a su manera, imparten, entre comillas, justicia, ¿no? Bien, cuando nosotros hablamos más de todo eso y qué es lo que implica el derecho penal, entendemos que el derecho penal son este conjunto de normas que nosotros tenemos como concepto del derecho en general, que van a defender determinadas conductas que podríamos calificar como delito, ¿no? Introductoriamente entendemos que el delito es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible en ciertos casos, ¿no? Que tiene alguna persona para que se configure el hecho de un delito. Estoy seguro y me parece que la Buen Jade, ahora que tiene un intercambio allá por la Católica, nos va a dar una aplicación un poco más cierta de lo que es la teoría del delito, pero ya introductoriamente tenemos que tener como un concepto básico que el delito es eso, ¿no? Que es la conducta humana, física, ya ahí tenemos los conceptos que Jade nos va a dar, ¿no? Pero como ya les iba mencionando, esto esencialmente es lo que es el derecho penal. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del derecho penal, y me parece que hay personas de pregrado que están a inicios, que son cachimbos, que están en el tercer ciclo de la carrera, cuando nosotros hablamos del derecho penal, automáticamente tenemos que ver qué es la pena, porque el derecho penal, en ciertos casos, y no sé si ustedes han escuchado ese término en el momento en el que dicen, el derecho penal es la espada y el derecho procesal penal es el escudo. Porque ustedes pueden coger su código penal y en absolutamente todo, a partir del 106, que de ahí comienza el catálogo de sanciones, absolutamente todo el código penal nos establece y nos dice que ciertas conductas que nosotros podemos realizar serán sancionadas con una pena privativa de libertad, a excepción del capítulo de faltas, ¿no? Que quizás por ahí pueda haberse una sanción mínima, por ejemplo, de ellas multa quizás, pero absolutamente todas sancionan. Absolutamente todas van a sancionarte por tu conducta que tú estás realizando. Entonces, cuando nosotros hablamos de una sanción, automáticamente tenemos que ver qué es la pena. Entonces, tenemos como una consecuencia y una característica de la pena que es la más importante del derecho penal y que su origen se va a encontrar vinculado con el propio ordenamiento punitivo y que constituye por la gravedad del contenido, porque no es lo mismo que a mí me sancionen por el delito de homicidio, por el delito de feminicidio, por el delito de peculado, colusión, llámese cualquiera de gravedad excepcional que supere la pena de 6 años, a que me condenen, por ejemplo, no sé, pues por lesiones culposas o por faltas contra la persona, ¿no? Entonces, la pena en general, cuando nosotros tenemos que ver, y ya como concepto previo a entrar al tema en sí, tenemos que ver que va a constituir y va a ser propio del ordenamiento punitivo, básicamente por la gravedad de su contenido y por el medio de severidad que se va a usar y que tiene el Estado para con ello. Siguiente diapositiva, por favor. Wow. Bien, no sé si ustedes han revisado el material que les he enviado, pero teníamos un material introductorio que es del doctor Felipe Villavicencio. Considero yo una de las personas más destacadas en el derecho penal que ha tenido el Perú. El doctor Felipe Villavicencio tiene un arraigo más doctrinario con respecto, por ejemplo, a Zaffaroni, va vinculado a Zaffaroni, un poquito más a Roxin, tiene esas bases positivas por ahí, pero lo que más resaltamos de Felipe Villavicencio, y yo recomiendo mucho el libro de Derecho Penal General que tiene el doctor, es con respecto al hecho que inmiscuye a nuestro país. Porque, por ejemplo, nosotros tranquilamente podemos leer a Jacobs, a Roxin, a Hegel, no sé, a Mirpuch, a juristas muy destacados, pero Felipe Villavicencio ha hecho el trabajo, así por ejemplo como Percy García Cabero, que también tiene obras impresionantes, pero ha hecho el trabajo de enmarcarlo más que nada al Perú, porque no es lo mismo que apliquemos las penas o el derecho penal aquí que en Alemania.
y para las personas que recién estén adentrándose al derecho penal, por ejemplo, las bases del derecho penal y donde está más desarrollado, al menos en el tema mundial, podemos decirle, es Alemania. Alemania tiene un fino desarrollo con respecto al derecho penal y más que nada en el tema doctrinario y dogmático. Créanme que si en algún momento a ustedes les apasiona mucho el derecho penal en general y propiamente las bases del derecho penal, tendrían que ver los cursos que organizan en Alemania. Hay docentes que hasta ahora lo realizan. Y si quieren profundizar, también pueden revisar, por ejemplo, a Raúl Pariona, que el doctor ha sido ayudante del maestro Roxin. Así que tenemos ahí representantes muy interesantes. Bien, muchachos, vamos a pasar a lo que nos conlleva hoy, ya habiendo introducido todo lo que es el tema de hoy, que es las teorías de la pena. ¿Qué son las teorías de la pena? Me vas a decir, Brad. Por ejemplo, justo antes de entrar a la ponencia de hoy, estaba conversando con una persona que básicamente estaba buscando un poco de material porque no he tenido tiempo de avanzar en el material como yo quisiera, lamentablemente, porque recién he venido acá a la ciudad el lunes y toda la semana ha sido muy ajetreada. Créanme que eso de los viajes es muy pesado. Y justo hablábamos y queríamos compartir un poco de material. Y por lo general, en algunas universidades este tema se ve en bases del derecho penal, o en otras universidades le llaman derecho penal general, introducción al derecho penal. Hay otros, por ejemplo, que en la San Martín se ve como consecuencias jurídicas, me parece, de la pena. Entonces, nos abarcamos en este tema de teorías de la pena. ¿Cuándo es necesaria una pena? ¿Por qué se da una pena? Y cuál es el sentido de pena? Esos son los 3 puntos que hoy vamos a tener que abarcar y espero que quede correcto y a su buen entendimiento. Cuando nosotros hablamos de la teoría de la pena, estimados amigos, tenemos 3 teorías de la pena que son las más adoptadas, considero yo, que es la teoría absoluta, la teoría relativa y la teoría mixta. Estas teorías no son nuevas, créanme que va de hace mucho tiempo, de juristas muy destacados, sin duda alguna. Entonces tenemos, por ejemplo, la teoría absoluta, que nos habla del jus talion, la retribución por el delito, la verdad absoluta y restablecer la vigencia del derecho. Tenemos la teoría relativa, que es la asignación de una utilidad de la pena, o sea, ¿qué te va a dar la pena? Y obviamente tenemos a la teoría mixta, que es la pena, que sí es justa e útil, ¿no? Si estamos hablando de la teoría mixta o unitaria, que postula el doctor y el maestro Roxin, que habla de la culpabilidad y la propia prevención. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, bien, cuando nosotros hablamos de la teoría absoluta o retributiva, tenemos a 2 maestros muy interesantes que postulan ciertamente sus posturas a nivel unilateral con respecto a la teoría absoluta de la pena. Miren, cuando nosotros nos ponderamos y tenemos ahora, en la actualidad, cuál es la utilidad o cómo va la pena, yo considero que a veces necesitamos un poco más de drasticidad, ¿no? Que la pena sea más efectiva. Yo estoy un poco a favor de esta absoluta, pero más me voy apasionando con el tema relativo, porque yo considero que al menos en el país no se están efectuando bien las penas. Al menos para nosotros, las personas que creemos en el derecho, considero que está siendo muy garantista este nuevo Código Procesal Penal, que de nuevo no tiene mucho, ¿no? Porque no sé si han leído, por ejemplo, la noticia de ayer, han excluido de la investigación, o en este caso que conlleve la investigación al fiscal Domingo Pérez. En lo particular, no comparto muchas ideas con este doctor, porque este fiscal, que considero que la investigación ha hecho de un tema jurídico, de un tema profesional, un tema personal,
Pero dentro de todo, yo creo que en lo personal y inhibiéndome de toda la responsabilidad que me pueda caer, yo considero que dentro de todo lo que están haciendo sí hay una cierta particularidad dentro del delito que han cometido, por ejemplo, los de Fuerza Popular y todo ello. Excusando en sí, por ejemplo, el tema de una figura que es el lavado de activos y que propiamente no se puede responsabilizar a un partido a un partido político, ¿no? O sea, yo considero que hay una responsabilidad ahí, pero porque no está normado para que en ese año no estaba normado, no se consideraba delito. Yo, es cierto que, sí, yo siento que es un juego de palabras, ¿no? Que al fin y al cabo podría ser delito, pero se está usando a veces el derecho penal como una suerte de garantías para todos los imputados, que no se está consiguiendo en sí lo que en verdad quiere el derecho, ¿no? Y vamos a plantear esta teoría para que ustedes entiendan cómo se inició en realidad la aplicación de la ley penal en un inicio. Entonces, la teoría absoluta o retributiva nos plantea, por ejemplo, dos juristas nos han dado un parámetro exacto con respecto a estas teorías, que es, en este caso es el doctor Immanuel Kant y Hegel. Por ejemplo, Kant nos señalaba y nos decía que si convivimos con una sociedad que se va a extinguir pronto, igualmente se debe aplicar la pena que fue condenada. Y en este caso se busca la retribución de la justicia y que se merece lo justo. Y Hegel nos dice que la pena tiene que ser impuesta solo en aras de la justicia. En este caso, el delito como la negación del derecho o como la anulación del delito. Acá, por ejemplo, viene la frase del diente por diente, ojo por ojo, el ojo por ojo, diente por diente, ¿correcto? Esto le llaman, cuando nosotros hablamos del derecho y hablamos del tema latín, hablan del jus talion, ¿no? Cuando nosotros hablamos del jus talion, entendemos que en ese momento, en las teorías absolutas y cuando hablamos de Roma y hablamos del occidente antes en general, eh, propiamente se planteaba esta teoría para que se retribuya propiamente, ¿no? O sea, si es que yo mataba a tu hijo, ¿qué es lo que me correspondía a mí? ¿Cuál era la pena justa, entre comillas, que me debería tocar a mí? Es que yo maté a tu hijo. O sea, que si yo he matado a tu hijo, tú como para que se pueda hacer justicia, mates a mi hijo. Correcto, si tú me has, no sé, me has robado mis tierras, a mí me corresponde robarte las tuyas para que se haga justicia. Yéndonos al ejemplo más extremo, ¿no? Eso es lo que más o menos plantean este tipo de juristas y nos dicen, oye, un momentito, el derecho se tiene que retribuir de esa forma, porque si no, no terminaría de ser justo. Porque ¿para qué yo te meto a la cárcel 30 años de tu vida? Porque si es que en esos 30 años de tu vida vas a estar en la cárcel, pero no me vas a devolver a mi hijo. ¿O qué pasa si tú has asesinado? Si tú has asesinado, pues no, por más que estés toda tu vida en la cárcel, pues no me va a devolver a la persona que tú has asesinado, ¿correcto? Entonces, eso es lo que nos explicaba la teoría absoluta, yéndonos en el ejemplo más amplio dentro de esta teoría. Entonces, ¿qué es lo que buscaba esta teoría absoluta? Que propiamente nosotros combatamos el derecho y se haga justicia en base a que sea justa, ¿no? No importaba la característica de que fuera el delito, tan solo que sea justa. Entonces, esta teoría absoluta obviamente ha tenido sus detractores, ¿no? Y que ha dicho, oye, pero ¿cómo nosotros vamos a buscar justicia si en este caso, no, no vamos a poder llegar a un fin específico? Entonces, las bases ideológicas de esta teoría absoluta van a residir en el reconocimiento del Estado como un valedor de justicia, propiamente de justicia terrenal, o sea, que se puede justiciar aquí, y la esencia de los valores morales que tienen este tipo de hechos. Por ejemplo, estas ideas de retribución que plantea, por ejemplo, Hegel y Kant, nos van en tres supuestos esenciales. En la potestad estatal para castigar al responsable mediante la pena, la necesaria existencia de una culpabilidad que pueda ser mediada según la gravedad del injusto penal, y tenemos la necesidad de armonizar el grado de culpabilidad y propiamente la gravedad de la pena. Entonces, ¿cuándo nosotros nos encontramos en estos supuestos? Cuando propiamente el Estado va a poder castigar estatalmente con una pena adecuada, pero entonces cualquier pena no podría ser exacta para que pueda ser absoluta.
sea, para que se pueda encontrar el sentido de derecho. Y por eso es que esta teoría absoluta tiene una crítica muy importante. Por ejemplo, en este caso se aleja más que nada al restablecimiento de la justicia con una conducta moral, o sea, que no es una tarea propiamente del Estado, sino de las personas, de cómo en sí estas personas pueden adecuar el término absoluto y retributivo de esta pena. Entonces, a mayoría de ilícitos penales, por ejemplo, eso es lo que nos decían estos detractores, nos decía, oye, un momentito, pero a mayoría de los ilícitos cometidos van a quedar más que ellos sin castigar, ¿no? No hay razones de mantener la convivencia pacífica y segura para la sociedad. ¿Por qué? Porque yo, ya, es más, vámonos al ejemplo que estaba comentando inicialmente. Yo mato a tu hijo, tú matas a mi hijo, pero porque tú has matado a mi hijo, mi papá te va a matar a tu esposa, pero porque mi papá ha matado a tu esposa, no sé, el papá de la esposa va a matar a mi hermana y va a desencadenar una cierta característica de impunidades donde no encontramos lo que el derecho penal exige o lo que quiere el derecho penal, que lo que quiere el derecho penal puntualmente es que vivamos en armonía. Entonces, esa es una de las características que plantean los juristas, pero de una u otra forma no tienen esencia ni tienen valor aplicado para una convivencia pacífica y armónica dentro de la sociedad, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, Sandrita, por favor. Me parece que son relativas. Bien, hemos hablado un poco de las teorías absolutas y por qué estas no han sido eficaces. Miren, llámenme loco, pero estas teorías absolutas de una u otra forma eran eficaces, pero no llegaban al punto de armonizar lo que nosotros queríamos, que en este caso es la convivencia en paz de la sociedad. Y ahí es donde aparecen las teorías de la pena, en este caso las teorías de la pena relativa. Estas teorías, por ejemplo, adoptan una posición un poco más antagónica respecto a las teorías absolutas, porque no contemplan la pena como un medio para la realización de una justicia sobre el terreno que hablamos nosotros en el plano terrenal, ¿no? Sino que sirve exclusivamente para la protección de la sociedad. O sea, con la única finalidad que nosotros evitemos las acciones punibles futuras, tal y como, por ejemplo, estaba señalando Protágoras, ¿no? Protágoras nos decía, quien piensa en castigar de modo razonable, no lo hace por el injusto ya cometido, sino con la voluntad futura de que ni el autor mismo vuelva a cometer el injusto, ni tampoco los demás que ven como aquel castigado. Eso es lo que nos decía Protágoras, por ejemplo. Entonces ahí tiene la esencia de que sean relativas o que en este caso sean de prevención. Nosotros tenemos cuatro puntos muy importantes para entender a la teoría relativa. En este caso sería un punto principal que se asigna una utilidad social a la pena, que la pena no necesariamente sirva para que se pueda resarcir un daño, sino que la pena tenga una utilidad social en el que las personas digan, oye, un momentito, le ha pasado eso no sé, a Jadecita, que ha robado dinero y ha hecho muchas cosas, pero Jade ya está en la cárcel. Entonces, mejor yo no cometo ese delito. También tenemos que esta teoría busca responder a la pregunta sobre qué tan útil es la pena. O sea, si es que yo cometo un delito, ¿qué tan útil me sirve esa pena que yo esté en la cárcel, por ejemplo, 15 años, para que veamos qué utilidad tiene la pena? Si es que a mí me hace reflexionar y yo salga como una persona de bien para la sociedad, ¿correcto? Entonces nos hace reflexionar eso y nos dice, oye, un momentito. También tenemos, en ese sentido, se dice que la pena busca prevenir los delitos como un medio para proteger determinados intereses sociales. Y tenemos que la pena servirá para evitar que se cometan otros delitos. Siguiente diapositiva, por favor, eh, Sandrita. Y otra, la siguiente también. École, aquí tenemos que en estas teorías relativas o preventivas, tenemos dos tipos de prevención en general. Tenemos la prevención general y la prevención especial. Cuando nosotros hablamos de la prevención general, hablamos de que tenemos dos partes, una prevención positiva y una prevención negativa. Cuando nosotros hablamos de la prevención positiva, en este caso la función pedagógica social, es lo que usualmente nos establece, por ejemplo, el Estado por la difusión de medios.
Cuando, digamos, el Ministerio Público, el Poder Judicial, no sé si ustedes han visto, pero hacen campañas, por ejemplo, del no maltrato a la mujer, que, por ejemplo, van a a las escuelas y dicen, oye, que esto es un delito, que esto no es un delito, que es lo que constituye un delito. Entonces, el Estado funge un poder muy especial. ¿Qué es lo que hace el Estado? Previene, trata de prevenir de la comisión de estos delitos. Muchas veces, por ejemplo, vienen y te explican qué es la omisión a la asistencia familiar. Cuando tu papá no te pasa los alimentos, digamos, cuando hay acoso sexual. O sea, tenemos una función un poco más pasiva a diferencia de las absolutas. Y aquí tenemos otra función y esta prevención general es la fase negativa. Por ejemplo, en los medios, no sé si ustedes han visto los medios, pero en los medios usualmente sale involuntariamente por ellos, porque no creo que sea una prevención negativa, sino que solamente dan a informar. Pero nosotros tenemos que asumir ese tema, porque cuando nosotros vemos, ¿qué es lo que vemos? A veces vemos, no sé, ¿no? Se le ha dictado 18 meses de prisión preventiva no sé, a Alcira, que era la líder de una organización criminal. ¿Pueden creerlo? O sea, ¿qué es lo que dicen? Oye, pero si es que yo, y desde pequeños y ahora adultos, podemos decir, oye, pero yo no quiero que me internen preventivamente 18 meses en la cárcel. O van a decir, no sé, pues, ¿a quién tenemos aquí? Tenemos a Pedrito. A Pedrito lo han condenado por 35 años o por 30 años por el delito de homicidio, ¿no? Homicidio calificado incluso, no sé. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros dentro de nuestra situación preventiva? Es que nosotros no queremos pasar eso. Yo no quiero que me internen 35 años en la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, entonces yo no lo voy a cometer. Entonces vamos viendo que las teorías relativas son un poquito más plausibles, ¿no? Y dicen, pero ¿para qué me voy a ir a la cárcel? Y ahí también tenemos otra fase que sería la prevención especial, que en este caso tenemos dos, que sería la positiva y la negativa. Cuando hablamos de la positiva, tenemos una función resocializadora, en este caso de que reeduquemos al delincuente. No sé si ustedes han escuchado, pero el maestro Zaffaroni, Eugenio Zaffaroni, en uno de sus libros, me parece que es El derecho penal del enemigo, el doctor postula que las penas en Latinoamérica en general, porque el doctor es argentino, dice que las penas no se están dando adecuadamente y hace una crítica a estas teorías relativas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando, no sé si ustedes tengan familiares o personas en general que han estado en la cárcel, pero cuando una persona está en la cárcel, al momento en el que sale, no tiene condiciones para vivir. ¿Por qué? Porque estas personas usualmente al momento de salir de la cárcel, ¿qué hacen? Eh, Siguen robando, no sé, cometen más y más ilícitos que si han entrado por un hurto, por un robo, vuelven por sicariato, por ejemplo. Y es un problema que tenemos en Latinoamérica en general, que no se está aplicando adecuadamente las penas. Entonces, ¿qué es lo que nos postula el maestro Eugenio Zaffaroni? Zaffaroni nos dice tres puntos muy importantes. Dice que cuando nosotros aplicamos una pena, esta pena tiene que ser efectiva. ¿Y cuándo es efectiva y cuál es la función de que una persona ingrese a la cárcel? Es que en la cárcel, dentro de su estadía en la cárcel, digamos de 5, 10, o 5 ya no, porque ahora es suspendida, de 5 a más, podemos decir que, por ejemplo, las personas de 6 años, no sé, pues, ¿no? O de personas que estén 10 años en la cárcel, al momento en el que salen, tienen que estar, para comenzar, tienen que estar reeducados, tienen que estar resocializadas. ¿Y cuál sería el tercero? A ver, Jadecita o Dani, cualquiera de ustedes dos, reintegradas a la sociedad. Correcto. Entonces, ¿por qué tendrían que estar reintegradas? Porque estas personas ya han pagado su condena. O sea que al momento que estas personas salgan, tienen que ser personas nuevas, personas que entiendan que lo que han cometido es un delito y que no lo pueden volver a hacer. Entonces, eso es lo que nos dice el maestro Zaffaroni. Zaffaroni dice que tendría que tener ese efecto, pero lamentablemente no es así. Creo que son posturas que en su mayoría es un poco más pragmático, creo que nos sirven a veces.
Tenemos un claro ejemplo, por ejemplo, en los centros de reeducación, llámese Maranguita, las de Huancayo, las que fueran en general, los chicos entran por crímenes menores y salen peor, ¿no? Salen peor. Y también tenemos una prevención especial, ¿no? Que en este caso neutralizan al delincuente, van a buscar neutralizar al delincuente de su conducta delictiva que estaría realizando. Siguiente diapositiva, por favor, Sandrita. Bien, tenemos también a las teorías mixtas. Roxin hacía una crítica con respecto a las teorías relativas de la pena. Me olvidé decirles cuáles son estas críticas. Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de estas críticas, de las prevenciones o de las teorías relativas, por ejemplo, hacemos ciertas críticas, ¿no? Porque si nos vamos a un ámbito peruano, entendemos que al peruano tú le puedes hablar 100 veces, pero no implica que este peruano haga caso a lo que tú estás hablando. Porque si bien es cierto, nosotros nos educan y nos educan en que no lo hagas y no lo hagas y porque no lo tienes que hacer, aún así lo hacemos. Creo que es una motivación para el peruano realizar este tipo de acciones. Entonces, creo que estas teorías relativas en general y hablando y propiamente las críticas que se tiene, es que hay una exageración en la prevención especial, ¿no? O sea, puede hacer que el delincuente un objeto o una especie de un conejillo de indias, ¿no? Que a este delincuente lo trates de experimentar, por ejemplo, aplicándole una medida o un tratamiento que vaya en contra de su voluntad. Porque no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, salen las noticias que han metido, por ejemplo, a la cárcel a la diabla, a la gata. Esa señora, esa chica está, no le importa, ella sabe que ha matado. Y encima, orgullosa, ella dice, yo no soy la diabla, yo soy la gata, o que yo no soy la gata, que yo soy la diabla. Y que, por ejemplo, juega con esta prevención que quiere tener el Estado. Entonces, de por sí, pues es una crítica válida, considero yo, ¿no? Porque tú no le aplicas, ¿no? Por ejemplo, a la persona le puedes dar trabajos forzados, una libertad condicional, o por ejemplo, lo puedes equiparar con una enfermedad, lo que tú quieras. Pero aún así, en esta prevención especial, puede constituirse como un instrumento de graves violaciones a los derechos humanos, que ni siquiera le importa. Por ejemplo, también es una crítica que se realiza, que es evidente que no es efectiva, ¿no? Definitivamente no es efectiva, y que también es indemostrable el presupuesto de la peligrosidad que te va a dar esa persona o como delincuente que pueda aplicar estas teorías que se les dan, ¿no? Porque como ya iba mencionando, y obviamente estas personas no salen reeducadas ni reinsertadas a la sociedad, ¿no? Mucho menos resocializadas, porque estas personas ya tienen, y no sé si han escuchado ustedes, pero en su momento hay personas que prefieren vivir en la cárcel. Yo he escuchado, por ejemplo, ahora que estoy trabajando, así como todos tenemos un pasado oscuro, yo tengo un presente oscuro, yo trabajo en el Ministerio Público. Y por ejemplo, dentro de mi estadía aquí, yo he visto personas que pues prefieren vivir en la cárcel, o sea, han hecho de la cárcel una forma de vivir, ¿no? Entonces esas son las condiciones que nos dan, en este caso, las teorías relativas y que no son efectivas. Y bien, esta sería la última teoría, que serían las teorías mixtas o unitarias. En este caso, esta teoría mixta es la más adoptada y la más, podamos decirle, la más exacta y creo que es más razonal, al menos de un criterio subjetivo. Bueno, un criterio mío creo que es una de las teorías más acertadas. Por ejemplo, el maestro Roxin ha señalado que es necesario que nosotros conservemos en algunos aspectos acertados, por ejemplo, de estas teorías antecesoras, que serían la represiva o la absoluta, y de las preventivas, y que estas tienen que aplicarse durante las fases del derecho penal o las fases que el derecho penal enfrenta con respecto a la propia aplicación del derecho penal. Por ejemplo, sería uno, la conminación,
la aplicación judicial y la ejecución de la pena. Pero entendiendo las teorías mixtas, prácticamente abarca lo que es la teoría absoluta y la teoría relativa. Estas van a intentar situarse en un punto medio de ambas, ¿no? Naturalmente, quizás no a través de la suma de sus ideas, porque no es lo que busca, sino encontrar un punto medio. Por ejemplo, Heschek, el maestro Heschek, que también es un gran doctrinario, nos habla con respecto a esta ecuación, que no es una suma, sino es un punto medio de ambas. Bien, si bien es cierto, nosotros entendemos que las teorías de la pena son una combinación, son una suerte y tienen, considero yo, un punto medio dentro de lo que son las teorías absolutas y relativas de la pena, tenemos que entender puntos muy puntuales, que sería, por ejemplo, que esta busca que la pena sea justa, que es lo que tienen las teorías absolutas, y que estas penas sean útiles. O sea, que no necesariamente busquemos que estas sean justas del todo, pero también hay que ver cuál es la utilidad de la pena. ¿Qué tan bien le va a hacer a una persona que nosotros la coloquemos en un centro penitenciario? Y tenemos en cuenta que no necesariamente todas las penas se aplican de manera efectiva, que hay algunas que sí o sí reprenden, y hablamos por lo general dentro de la aplicación del derecho penal, llevándonos a lo que es la cárcel, porque es lo que más teme el ser humano y es la que más te cohíbe de un derecho constitucional, que sería el derecho a la libertad, te priva del derecho a la libertad, pero también tenemos otras, ¿no? Por ejemplo, las penas suspendidas, el impedimento de salida del país como medida coercitiva, la libertad condicional, etcétera, ¿no? También estas teorías mixtas consideran que la pena debe reprimir tomando en cuenta la culpabilidad y la proporcionalidad. Como les iba señalando, no es lo mismo que a mí me puedan y me quieran sancionar por un tema de faltas a por un homicidio, ¿no? Quizás por un hurto que no es un delito tan grave, que no es tan fuerte, digamos, la gravedad a un delito de feminicidio, de violación sexual, ¿no? No podemos ponderar eso. O no es lo mismo que busquemos sancionar a una persona no sé, por unos daños culposos, una lesión culposa, o el delito propiamente de daños al delito de peculado, colusión, que son delitos un poco más fuertes, que son contra la administración pública, ¿no? También busca que la justicia tenga una utilidad propiamente en la pena. Tenemos esta teoría dialéctica de Roxin que hablaba, que Roxin decía que busquemos propiamente un punto medio dentro del absoluto y la relativa, ¿no? Al momento en que el que hablemos de esta combinación, se habla un tema de la prevención general, la aplicación y la propia determinación, la prevención general y la prevención especial, y la ejecución de la pena. Y así es donde nosotros tenemos que entender que propiamente las teorías de la pena no responden a la pregunta ¿qué es la pena?, sino bajo qué condiciones es legítima la pena. Correcto, bajo qué condiciones, y cuando nosotros hablamos bajo qué condiciones es legítima la pena, va a depender del carácter que necesite una pena. ¿Me entienden? O sea, como les iba señalando, va a determinar y va a ser un punto muy importante que nosotros hablemos con respecto a cuán interesante tenga la conducta para que sea necesaria y merecedora de una pena específica. Cuando nosotros íbamos mencionando que todos tienen críticas, esta teoría mixta, aunque puede parecer más aceptada y yo considero que es la más certera, también tiene críticas, que por ejemplo sería que esta teoría solo trata de combinaciones entre la reprehensión y la prevención sin un aporte de alguna novedad. Es como si yo dijera, oye, mejor agarro la absoluta y agarro las relativas, pero ¿qué de nuevo me trae a mí? O sea, que solamente estás hablando de una unión o una unificación de teorías de la pena, o sea que no hay nada novedoso, solamente has propiamente juntado, has evolucionado y has entendido dos teorías, pero no tiene nada novedoso. Y también que en la práctica resulta difícil en su propia integración, porque no todas las penas se manejan igual, ¿no? Obviamente, las políticas criminales se manejan de forma distinta, encontrando, por ejemplo, muchas veces en la redacción de las normas penales una tendencia exagerada a favor de alguna de las dos teorías, ¿no? Puede ser la absoluta, puede ser la relativa,
pero obviamente al momento en el que nosotros nos abordemos y nos deslindemos y nos descantemos por una de las dos, estaríamos entrando en una arbitrariedad del derecho penal. Entonces, a forma de resumen y ya de conclusión, tenemos que ver y manejar este tema con muchas pinzas porque, porque es la base introductoria del derecho penal. Al inicio que yo les haya contado cómo es la guerra de los tribus, de que por qué se peleaban por territorio, que rey y rey, eh, que no sé, pues que mandatario y mandatario tenían estas confrontaciones, nos hace ver que el derecho penal ha evolucionado y mucho. Entonces, nosotros tenemos que entender y encontrarle la base necesaria, cuán justa es una pena o cuán necesaria es una pena. Y ahí es donde ustedes van a tener su propia definición dentro del derecho penal. Entonces, como tema introductorio, ya sabemos qué es una pena, cuándo se da una pena, por qué es necesaria una pena. Entonces, ustedes están aprendiendo cuán necesario es el derecho penal que se aprenda desde sus propias raíces. Porque si solamente nos vamos a entender qué es la teoría del delito o cuando se encuentran eximentes de responsabilidad penal, cuando tenemos el tema de la antijuricidad, que es delito, pues no podríamos hablar mucho con propiedad al respecto. Pero ahora ustedes van a entender que de dónde nace esto, ¿no? De dónde tenemos el origen. A veces la dogmática es muy complicada de entender. Créanme que lo que yo estoy haciendo es un simple resumen de mucho texto que en su momento hemos podido leer y aprender. Y estoy seguro que también algunos de ustedes tengan alguna contradicción al respecto conmigo. Pero yo trato de citar más que nada a los juristas y a las personas que, o con voz autorizada, claro está, de, de proporcionar sus teorías, ¿no? Y entonces solamente no nos queda a nosotros ver un tema de interpretación un poco más subjetiva con respecto a los temas, ¿no? Y esto va a seguir siendo así, porque si es que ustedes avanzan en esta teoría del delito, que me parece que hay un módulo especial para nosotros dentro del grupo, van a tener que abarcar todo esto. Como les digo, la dogmática es muy complicada y es muy densa, es realmente densa, pero dentro de la aplicación y cuando ustedes vean y en su momento tengan la oportunidad de ver casos emblemáticos, créanme que por estos simples temas y muy puntuales, hay casos que se caen. No les miento, hace un par de semanas, hace una semana, han excluido le han excluido al maestro Origuardia del caso de los cócteles, caso cócteles. No sé si ustedes, pero yo trato de seguir casi todos los días, me parece que lunes y martes tienen sesiones de juicio oral, una presencial y dos virtuales, pero la imputación que en general estaba era como que lavado de activos, obstrucción también a la justicia, pero el Tribunal Constitucional, hace un par de semanas, me parece, o una semana, emitió un pronunciamiento interesante, que en realidad ni siquiera es interesante, es un concepto que todos sabemos. Prácticamente le han dicho al fiscal Domingo Pérez, le han dicho que tú no puedes investigar un delito por el cual estás siendo tú, en este caso, lesionado. O sea, le ha explicado un concepto básico al fiscal José Domingo Pérez, el Tribunal Constitucional. Y me parece que ese tipo de causas no pueden verse en el Tribunal Constitucional, ni siquiera en la Corte Suprema, ni en la Sala Penal de Apelaciones, que son los entes, como que entre comillas, más altos. Lo que debería de verse es un tema muy básico, ¿no? Y a veces, imagínense, en casos tan polémicos, se le está cayendo el caso a Domingo Pérez por temas muy puntuales. Ahora, el Tribunal Constitucional ha emitido un pronunciamiento en sentencia vía TC y ha dicho que pues eso es imposible, naturalmente imposible, y ha ordenado que toda la investigación que se ha realizado en contra del maestro Origuarde y todos los involucrados en el caso Cócteles, se anulen los actos de investigación que han sido propios del fiscal Domingo Pérez. O sea, como un tema muy básico.
Claro, Elgo Ríos, claro, Elgo Ríos me parece que es, pero el maestro Orey Guardia lo ha planteado en un amparo, me parece. Lo ha sustentado el maestro Percy García Cabero, que es un trome. Entonces, miren, imagínense que por estos casos se va a caer muchas veces su investigación. A José Domingo Pérez ya no le cae nada, ya lo han excluido de la investigación. O sea, créanme que por estas cuestiones muy simples se caen muchos, muchos, muchos casos. Entonces, a ustedes les conviene tener las teorías y las bases del derecho penal bien plantadas para que en su momento no tropiecen con ese tipo de cosas. Y no les estoy hablando de una serie Suits, no les estoy hablando, no sé, pues, de algo de los Estados Unidos, no, les estoy hablando de lo que pasa en nuestro Perusalén. Y nada, muchachos, a nivel de reflexión, eso es lo último que quería decir. Espero que les haya gustado, espero haber sido de provecho para cada uno de ustedes. Ustedes saben que yo estoy muy dispuesto para apoyarlos siempre. Y eso sería todo por mi parte. Si tienen preguntas, aquí estoy. Muchísimas gracias y felicitaciones, Brad, por la disertación del tema Teoría de la Pena. Comenzaremos con el espacio de preguntas. De haber alguna pregunta pueden alzar la manito o caso contrario también escribir a través del chat del Meet. Se les va a dar un espacio de 3 minutos exagerando para que puedan poner todas las preguntas que se les ha quedado en duda y para lo cual pueda absolver nuestro ponente. Bien, tenemos ahí la participación de uno de los invitados. Fray Alcides, normal, puedes encender tu micrófono y realizar la correspondiente pregunta. Perfecto, muchas gracias. En primer lugar, buenas noches con todos. Excelente ponencia, Brad. Felicitarte por este espacio tan aclaratorio, sobre todo para todos nosotros. Más que nada, mi pregunta va por un tema netamente valorativo. Para ti, ¿cuáles serían las propuestas actuales que podrías realizar a la teoría de la pena que se está aplicando aquí en el Perú? Wow, hermano, Fray, pucha, Fray me parece que es un miembro antiguo también del círculo. Es un gusto, hermano, volver a verte y tenerte otra vez en las sesiones. Mira, a nivel propuesta, yo considero que limitar bien el tema de los beneficios penitenciarios, sin duda alguna. Y también, yo creo que una fórmula legislativa un poco interesante sería una nueva realización del Código Procesal Penal en general, hermano, porque puede parecer mentira, pero en la práctica hay muchos vicios, hay vicios muy grandes. O sea, yo he tenido la oportunidad de ver casos simples, como llámese, no sé, pues violencia de género, agresiones en contra de las mujeres, omisión de la asistencia familiar. Y también he tenido oportunidad de ver casos muy grandes. Por ejemplo, en su momento, cuando yo trabajaba allá en Lima, he visto, por ejemplo, el caso del derrame de petróleo de Repsol. Y también he visto, por ejemplo, casos de crimen organizado, corrupción de funcionarios, e incluso a nivel Corte Suprema. Y yo en realidad tendría y sería más de la idea de que efectuemos bien el tema, cómo se va dentro de la aplicación de las penas efectivas. Porque problema uno, el hacinamiento total de las cárceles. Tenemos, wow, San Juan la cárcel del Lurigancho, me parece que se llama Lurigancho. Tranquilamente esa cárcel puede ser un distrito, hermano. Puede ser un distrito y no se puede efectivizar bien las penas. Ahora, los centros juveniles también sirven más de cuna de delincuentes que de otra cosa. Entonces, sometiéndome un poquito más a un criterio personal, yo considero que las penas deben ser un poco más fuertes. O sea, creo que al menos
este Código Procesal Penal, y ahí va mi respuesta, es que el Código Procesal Penal consigo ha traído una serie de, podemos decirle, ha traído consigo una serie de beneficios exagerados al imputado. Para nosotros los que vemos, o bueno, los que nos gusta ver el derecho penal, somos abogados defensores, bien, ¿no? Nos beneficia bastante, pero dentro de la aplicación yo considero que se les ha dado muchas garantías al imputado, se está excediendo mucho eso. Tan solo con el simple discurso de decir, y mi derecho a la defensa, yo también tengo derecho a la defensa. Y creo que a veces excedemos con el derecho a la defensa y tendríamos que limitar un poco más cuál es el concepto de derecho a la defensa. Porque si solamente nos limitamos a ese concepto al derecho a la defensa, yo considero que siempre vamos a tener eso, ¿no? Siempre vamos a tener nulidades, vamos a tener una serie de cosas. Entonces, mi reforma, yo considero, lo que yo plantearía es que, uno, las penas sean un poco más estrictas, quizás, porque el peruano promedio es muy habilidoso, se cree y se aventaja del criollismo, creo yo. Y dos, también que las cárceles deberían de ser un poco más adecuadas, ¿no? Y que también el sistema de justicia se implemente más, porque considero que el Ministerio Público y Poder Judicial está recargado de causas. Hay juicios orales ya para el 2025. Aunque parezca meme, me parece que hay de lavado de activos hasta el 2027. En su momento lo sacaron como meme, pero vieron la agenda judicial y mira, hay juicios orales para el 2027. Eso sería lo que yo podría postular, hermano. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Brad. Gracias también a uno de los invitados por haber preguntado y tal vez al mismo tiempo esperemos que se haya absuelto sus dudas. Tenemos una cola de, se podría decir, de preguntas y al mismo tiempo le damos el pase a Danitza y luego a Lucero. Danitza.
Ya, mira, es que en realidad es un problema social enorme. Yo considero que es un problema social muy grande. Ah, Es que, miren, o sea, y todo va vinculado con el derecho en general. Eh, si es que ustedes leen el juez tiene sus posiciones y la Constitución me parece que les otorga ciertas potestades a los jueces de que incluso ellos mismos no puedan guiarse de ciertas condiciones. Pero si nos vamos a un tema subjetivo y personal, yo no sé si sea cierto y necesario que los jueces pasen a vivir lo que es una... Y yo estoy seguro que el comentario que tú has escuchado es una abogada litigante, estoy casi seguro, porque los abogados litigantes, y como les digo, o sea, por ejemplo, incluso si es que ustedes me mandan a litigar ahora y yo estoy en una audiencia de tutela de derechos, yo diría el mismo discurso. Y si me van a llevar a una audiencia de prisión preventiva, también diría lo mismo, diría el mismo discurso. Diría que todos tenemos derecho a la presunción de inocencia, que todos tenemos que valernos del derecho a la defensa, que no se me puede vulnerar un derecho tan delicado como el derecho a la libertad. Y sería un discurso, pues, común, ¿no? Sería un discurso que todos lo diríamos por defender a nuestros patrocinados, porque al fin y al cabo, pues, eso es lo que dice la ley, porque no está nada fuera de la ley, ¿no? Entonces, y eso es una excelente pregunta que acabas de decir y me vuela la cabeza con decir que si me parece que acabo de leerlo y dices que si el derecho me protege a mí, ¿quién protege al derecho? Exacto, entre comillas, debería de proteger al derecho. Y ahí viene pues la de la mantención y de la protección a las normas que nosotros deberíamos buscar y que el derecho penal busca que la norma se mantenga vigente, ¿correcto? Eso es lo que busca propiamente el derecho penal según Jacobs. Jacobs dice eso. Jacobs dice que el derecho penal protege a la norma. O sea que ahí está tu respuesta. Eso es para Jacobs, ¿no? Yo cito a Jacobs, que el derecho penal va a proteger a la norma, en el sentido en el que no se incumpla como tal, ¿no? Exacto, y que la pena restaure el derecho, correcto. Pero yendo a tu respuesta, yo no considero que los jueces deberían ir a la cárcel, ni mucho menos ser más humanos. Yo considero que los jueces deberían de ver causas un poco más justas y ver bajo qué condición se aplica esto. Y el problema es un poco más grande, Dani, porque yo he tenido la oportunidad, en lo personal, yo creo que ahora mismo que estoy en el Ministerio Público, que en realidad, como les decía, que no sé si sea un lado oscuro, pero ya trabajo en el Ministerio Público que me he convertido en lo que yo juraba destruir. em, yo considero que ya he visto parte de lo que es el sistema de justicia, entre comillas. Yo he trabajado casi toda mi vida en el ámbito del derecho penal privado, de los estudios jurídicos, y tuve un paso por el Poder Judicial, me parece que de casi 4 meses. He trabajado con una jueza de investigación preparatoria, que para variar, la jueza esta, la doctora Nadisha Sokualaya, no sé si alguna de ustedes la conocen, pero una doctora muy tierna y muy buena. Y también ahora que estoy trabajando en la fiscalía. Y yo creo que las causas son muy complicadas, Dani, porque yo considero que como este año termino ya la carrera, tengo 22 años, pero al momento en el que yo ingresé al Poder Judicial, la doctora, pues asumo yo que por el currículum o quizás por la experiencia, no sé yo, pero yo pensé que pues la doctora me iba a mandar a ver causas un poco más simples. Pero la doctora, el primer día que llegué, me dieron un escritorio, una computadora, me dieron un espacio. La doctora me saludó y todo eso y me trajo, me parece que 4 expedientes a 5. Y yo nunca había hecho un auto, porque en el juzgado de investigación preparatoria se ven autos. Y la doctora fue tan simple como que me dio los autos, ¿no? Me dijo, Brad, este auto es sobreseimiento, fundado el sobreseimiento, infundado el sobreseimiento, esto es una tutela, que esto, que lo otro. Me lo entregas para en la tarde. Y yo pensé que era por un tema natural, ¿no? Que quizás ponerme a prueba, lo que sea, pero el trabajo era así diario, Dani. O sea, que los jueces no se dan el tiempo para que puedan ver adecuadamente las causas. Igual en la fiscalía, tú estás en la fiscalía, puedes acordarte de los casos, pero
no te das el tiempo. Entonces, yo considero que lo que nos está complicando ahora en nuestro sistema de justicia es la sobrecarga. Dicen mucho que en la fiscalía y en el Poder Judicial no se hace nada. No es que no se haga nada, sino que hay muchas causas, hay demasiadas causas que ver, que es imposible, humanamente imposible, mantener una vigencia de la norma. Entonces es un problema social, considero yo, y es un problema político, legislativo. Se asigna más presupuesto a cuestiones del poder ejecutivo que pues, propiamente el poder judicial como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que yo considero. Espero que te guste y quizás compartas mi idea, ¿no? Muchas gracias, Brad Danitza, por la... A continuación, le damos el pase a Lucero. Hola, sí, buenas noches. Bueno, primero felicitarte, ¿verdad?, por tu impecable ponencia en este tema de teoría de las consecuencias jurídicas, básicamente de teoría de las penas. La pregunta es más, bueno, es un tema de opinión. Es respecto a la reinserción social del sujeto. ¿Tú crees, bueno, aquí en Perú, qué tan efectiva para ti crees que se esté dando este tema de reinsertar al sujeto? ¿Cuándo crees que se puede efectivizar o se pueda considerar al sujeto ya resocializado, digamos? Hola Lu, ¿qué tal? Yo creo que es inútil. Yo creo que lo que postulaba, en este caso Zaffaroni, cuestionaba mucho con respecto a las tres Rs. Yo creo que no está siendo útil aquí en el Perú, porque hay una cuestión muy simple. Y también es parte de lo que también decía Dani conectando a las preguntas. No sé si ustedes alguna vez han entrado a una cárcel. Yo he ingresado un par de veces, pero la ley en la cárcel es horrible, muchachos. Desde que ingresen, así estén ustedes en la sala de conferencias con su patrocinador, es horrible, es horrible. Yo, gracias a Dios, no he tenido familiares que han estado en la cárcel, pero lo que yo sí he visto es que no es eficaz más que nada por cómo se vive dentro de la cárcel, porque en la cárcel se ve una serie de vivencia horrible. ¿Por qué? Porque cuando las personas ingresan a la cárcel, entre comillas, ¿qué es lo que debería de pasar? Que las personas estén en su celda, que reflexione, que se le dé trabajos, que busquen progresar un poco más, bueno, no progresar, sino reflexionar, pero no se da. ¿Por qué? Porque la persona está más preocupada en qué va a comer, porque a pesar de que le den comida, los otros presos que son más avisados se la quitan, o preocupados en dormir a la par, o sea, estar atentos para que no los maten o para que no los roben. Entonces, la persona, ¿qué es lo que pasa en la cárcel? La persona se vuelve más audaz, más recia, podemos decirle, que tú entras por un delito menor, sí, pero tienes que saber cómo vivir en la cárcel. Y eso súmale que si es que tu familia no tiene dinero, más aún, porque también pues es válido lo que siempre se dice, ¿no? Y no es una mentira lo que se rumorea por ahí de que pagas propiamente por tu tranquilidad. De verdad se paga por la tranquilidad, se paga por un colchón, y yo no les estoy mintiendo. Hay cárceles en donde en una celda duermen como 10 sujetos. Hay, por ejemplo, ahí también le sumas lo que fuera, ¿no? La violación, entre ellos mismos ultrajan a las personas, le roban. O sea, ¿de qué forma te reeducas tú en la cárcel si estás más preocupado por vivir? O sea, yo en la cuestión personal yo creo que es inútil. Por eso es que yo digo que una de las cuestiones importantes que tendría que tener el Perú es la creación de más cárceles, de más cárceles. Y quizás ahí podamos reeducar más a las personas. Bien, solucionamos el primer tema. Tenemos más cárceles. Bravazo. Creo que los reos ya están reflexionando, tienen bastante personal, tienen ayuda psicológica y todo eso. Segundo problema, sales de la cárcel entre comillas reeducado, la gente no te ve igual, no te dan trabajo porque tú has salido de la cárcel, tienes antecedentes judiciales. Entonces, ¿de qué reinserción estamos hablando? ¿De, de qué estamos nosotros hablando? O sea, ¿es efectivo? Considero que no, absolutamente que no.
desde una cuestión social y una cuestión propiamente legislativa. Entonces, esa es mi postura. ¿Qué piensas tú, Lucero? Sí, particularmente creo que hay uno de los problemas principales en el tema de las cárceles hacinadas y todo esto, es que se están dando programas estatales o incluso de carácter privado, ¿no? Que supuestamente están destinados a resocializar al sujeto, a la persona sentenciada. Sin embargo, estas personas, digamos, no pueden, o no hay un control dentro de las mismas cárceles como tal, ¿no? De parte del INPE, que tal vez es los encargados, ¿no? De llevar a cabo todo este tema de la ejecución penal. Creo que este es un problema muy, muy grande aquí en nuestro país, y es por eso que no se puede considerar o no se sabe hasta qué grado o cuándo la persona está resocializada como tal y puede volver a reintegrarse. Sí, también creo que es un tema inútil, digamos. Sí, sí. Gracias, Lucero. Pasamos como última pregunta a Jade. Adelante. Gracias, Beatriz. Bueno, más que pregunta, era ahondar. Si bien han referido, incluso nuestro sistema, si bien el sistema peruano agarra un ámbito de mixto, supuestamente, se debe tener en cuenta, o bueno, lo que yo he estado viendo y leyendo estos días, es que también de alguna u otra manera no ve tanto a lo que es la reinserción, la habitualidad. Incluso, por ejemplo, en nuestra norma, si es reincidencia y habitualidad, te suman, ¿no? Lo que son las penas. Aquí justo teníamos un debate en el ámbito de que si se está infringiendo o si de alguna u otra manera viola el principio de culpabilidad. Y aparte de ello, ver si supuestamente este reo, ¿no? Esta persona que sale de prisión y etcétera, está ya reivindicado y demás, ¿no? Resocializado. ¿Por qué se le aumenta en un momento de ponerle, ¿no? Una pena, la vitalidad, la reincidencia más, ¿no? Como un agravante. Entonces, esto mismo hace de que se ve y se refleja que no, incluso muchas sentencias en nuestro sistema se verifica de que existen muchos aspectos de habitualidad de reincidencia y esto demuestra de que propiamente nuestro sistema penitenciario, nuestro sistema de reinserción pues está decayendo de alguna u otra manera. Y pues para reivindicarme en el ámbito de que había señalado lo que es el caso Elio Ríos, me había equivocado, sí, ajá, es en sí el caso, ay, me olvido siempre. Orea Guardia. Arsenio Ore, ajá. Orea Guardia. Ajá, y Ore, bueno, en sí sale el amparo por Arsenio Ore en este caso, porque es muy bonito. Yo sí les invitaría, igual que Brad, que lo lean, porque es interesante de como un principio básico, ¿no? Justo Domingo Pérez, inicia un proceso de investigación preparatoria, propiamente ya la formaliza, ante los abogados, ¿no? De Keiko y todo eso, diciendo de que había una obstrucción al procedimiento propio, ¿no? Y aquí el mismo proceso de amparo te refiere, ¿no? ¿Cuál es la imparcialidad que debe tener el fiscal, perdón, en un proceso? Y también, pues, la objetividad de la investigación fiscal y también lo que es el secreto profesional. Es muy interesante ese amparo que también les recomendaría leer. Y bueno, eso sería todo por mi parte. De antemano, felicitarte por la ponencia. Sí. No, siempre, gracias. Escuchar a Jadecita siempre es un honor. Sí, chicos, es que en realidad es tonto. O sea, yo en realidad veo, y créanme que yo creo que sí hay obstrucción a la justicia. O sea, ustedes vean, pues, o sea, no hay que ser ciegos. A Ore Guardia, al maestro Ore Guardia, yo lo digo maestro porque creo que la palabra correcta es maestro. Igual podemos hablar de muchos maestros que incluso están en la cárcel, pero tienen posturas interesantes con respecto al derecho. Y no porque estén en la cárcel no es válida su postura. Pero el maestro Arsenio Ore Guardia es uno de los referentes más grandes del derecho peruano, del derecho penal.
Ustedes lo pueden ver ahí viejito, todo él, y él hizo su informe ante el Tribunal Constitucional, pero el que planteó el amparo propiamente fue el maestro Percy García Cabero, quien ahora está asumiendo su defensa en el caso Cocteles. Pero ustedes lo ven ahí, pues que Arsenio Oreguardia estaba ahí, él indignado, y expuso su causa, porque en el Tribunal Constitucional solo te dan 5 minutos para que expongas, y él expuso, ¿no? Y dijo que se me ha vulnerado el derecho a la defensa, que cómo es posible que una cuestión que me persiga el delito, el propiamente, el afectado, o sea, es como si fuera juez y parte prácticamente, o sea, es un criterio muy importante. Pero, ¿qué es lo que pasa? Arsenio Oreguardia, a él lo investigan por el tema de obstrucción a la justicia. Eh, Propiamente yo creo que el error fue ahí, que no lo debió investigar Domingo Pérez, quizás Rafael Vela podría haber hecho ese tema, pero a él lo investigan y a todos estos abogados, porque ¿cuál es la hipótesis fiscal? Y más o menos lo que ha pasado es que Keiko Fujimori, al momento en el que ya empiezan a intervenir, empiezan a tener la investigación del caso Cocteles, Keiko Fujimori envía un mensaje de texto, me parece, al maestro Oreguardia, y le dice, oye, ponme a todos los testigos de este caso, les estoy mandando a tu estudio, y que tu estudio asuma la investigación, perdón, la defensa de estas personas. O sea, ¿qué estamos hablando acá? Estamos hablando propiamente de que Keiko Fujimori ha dicho, oye, he visto que en la relación de fiscalía de testigos importantes, están tales personas. Entonces, a estas personas yo les estoy mandando tu estudio para que tú los guíes cómo van a declarar. Eso es obstrucción a la justicia, llámese desde cualquier perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el maestro Arenio Oreguardia dice, pues oye, entonces lo hago, no pasa nada, igual me van a pagar, pero los voy a asesorar para que su declaración, que debería ser espontánea según el Código Procesal Penal, según los derechos del testigo, del citado, lo que tú quieras, sea vinculado a favor de Fuerza Popular. Entonces, eso es una clara obstrucción a la justicia. Hay muchos mecanismos, hay absolutamente muchos mecanismos. Como dice Jade, una denuncia. Yo considero que incluso ni siquiera una denuncia, hubiera sido más fácil que lo hubieran hecho vía Ministerio Público, orden jerárquico. Quizás lo hubiera visto Rafael Vela, quizás por ahí otro fiscal, se hubiera organizado lo que fuera. O sea, en general, muchachos, lo hubieran realizado de una manera adecuada. O sea, miren ahí hay un delito, y yo creo que sí hay un delito, porque es como si a mí me estuvieran investigando y yo conozco a todos los testigos, ¿no? Yo conozco a estos testigos y a mi amiguita Jade, que tiene un estudio muy grande, le digo, oye, Jadecita, le mando un mensaje, ¿no? Jadecita, te estoy mandando a todos los testigos y a instruyelos cómo van a aclarar. Obviamente van a declarar en favor, no van a decir, ah, no, Brad nunca ha cobrado, Brad nunca ha hecho esto, Brad nunca ha hecho el otro, se está obstruyendo la justicia. Pero lamentablemente, por un criterio muy simple, se ha caído esa investigación. Van a volver a investigar todo, aparentemente, de ese delito. Y obviamente, ¿cuántos años más? ¿Cuándo acabará ese juicio oral? Es imposible que acabe ese juicio oral. Y nada, muchachos, en realidad, ya para culminar, me parece que ya no hay más preguntas, solo quiero agradecerles a ustedes que tomen un poco de su tiempo. Yo considero y a veces siento que las sesiones virtuales no son tan provechosas porque es mejor yo verlos a ustedes ahí, que seguro vamos a tener ya sesiones presenciales. Espero que los coordinadores reformulen eso y poder verlos a ustedes, que ustedes pierdan el miedo de hablar en público y que podamos interactuar, ¿no? Y tengamos lo que estamos teniendo ahora, pero cara a cara, quizás con el código, quizás teniendo por ahí, no sé, un libro diciendo, oye, sí, pero Jadecita, vas a volver el otro año, pero yo no voy a estar. Pero bueno, y nada, muchachos, espero que les haya agradado mucho esta sesión. Si necesitan material, necesitan lo que ustedes quieran, yo muy abierto a apoyarlo siempre, ustedes son mi familia. Y nada, cuídense mucho, espero que haya sido provechoso. Y gracias por su atención. Ahí está Pedrito, ¿has levantado su mano, creo? Cuídense mucho, muchachos. Muchas gracias, agradecemos a nuestro ponente esta noche
por su disertación y por absolver las dudas del tema de la teoría de la pena, y esperando que haya sido un tema de retroalimentación, compartir conocimientos y sobre todo reflexión. Y como ustedes han podido visualizar, ha habido muchas participaciones y creo que las preguntas todavía quedaban de más, pero por factor de tiempo es lo que se está corriendo, ¿no? Bueno, para concluir esta apertura de las sesiones internas de NOIS 2 2024, daremos pase a los coordinadores para terminar con los anuncios que crean convenientes.